Resulta que también es interesante otra forma de caracterizar a los compactos. Por definición, los compactos son los cerrados y acotados. Por Heine-Borel, el teorema de Heine-Borel, los compactos son exactamente aquellos para los cuales cualquier cubrimiento por abiertos admite un subcubrimiento finito. Ahora vamos a ver otra caracterización de los compactos que nos dice, si yo tengo un subconjunto del plano K, ese conjunto va a ser compacto si y solo si, y por lo tanto es otra caracterización, podría haber sido otra definición. Un conjunto del plano es compacto si y solo si cualquier subconjunto infinito que yo tome de ese K tiene un punto de acumulación en K, tiene al menos un punto de acumulación en K. Es, es como que es compacto si y solo si cualquiera de sus subconjuntos infinitos tiene un punto de acumulación en el conjunto K. O sea, hay algún punto de K que es punto de acumulación de ese subconjunto infinito. Y eso pasa para cualquier subconjunto infinito. Vamos a ver la demostración. Por supuesto que uno primero va a hacer la ida, pero a la ida es mejor hacerla también por contrarreciprocidad. O sea, supongamos que no es cierto el consecuente y lleguemos a la negación del antecedente. Y que no sea cierto el consecuente quiere decir que hay algún subconjunto infinito de K que no posee punto de acumulación en K. ¿Cómo lo decimos a eso simbólicamente? Bueno, que existe ese conjunto E, que es subconjunto de K, que es un conjunto infinito, su cardinalidad es infinita. ¿Y cómo decimos que no tiene un punto de acumulación en K? Quiere decir que ningún punto de K es punto de acumulación de E. O sea que si yo miro los puntos de acumulación de E, que se llaman E', el conjunto de puntos de acumulación, y lo intersecto con K, esa intersección es vacía. Esa es la manera, obvia ahora que la vemos, de decir que ningún punto de K es punto de acumulación de este E. E', o sea, el conjunto entre los puntos de acumulación de E, no hay ninguno que también pertenezca a K. Esa es la suposición que tenemos y a ver si llegamos a demostrar que el K no es compacto. Veamos. Para todo elemento del conjunto K, ninguno de ellos pertenece a E', o sea, no es punto de acumulación de E. O sea que para todo Z en K existe un entorno con radio RZ tal que en ese entorno reducido alrededor de Z no veo ningún punto de E. Es la negación de ser punto de acumulación, ¿verdad? Ser punto de acumulación es que todo entorno reducido tiene un punto del conjunto. Bueno, acá es que hay, si Z no es punto de acumulación es porque hay un entorno reducido que no tiene puntos del conjunto E. Ahora pensemos, si el entorno reducido alrededor de Z, de ese radio, no tiene ningún punto de E, el entorno total, o sea, el reducido más el centro, que es lo único que le falta al reducido para hacer el entorno total, ¿cuántos puntos puede tener? Y en el mejor de los casos, que el centro del entorno esté en el conjunto E, y entonces, en ese caso, en el entorno, en ese caso en el que Z está en E, voy a tener Z está en el entorno y Z está en E, cardinal exactamente igual a 1. Y si Z no estaba en E, esta intersección sigue sin elementos de E y por lo tanto sería 0. En total, que si en el entorno reducido no tengo ningún punto de E, en el entorno sin reducido voy a tener a lo sumo un punto de E. Por otro lado, la familia de todos los entornos así construidos alrededor de los puntos de K es un cubrimiento por abiertos para K. Son todos abiertos porque son entornos y es un cubrimiento para K porque
cada elemento de K está al menos en su propio entorno. Así que esta familia es un cubrimiento por abiertos para K. Pero no puede ser que una subfamilia finita de ellos cubra a E. ¿Por qué? Porque si yo tomo una cantidad finita de estos entornos, ya sé que en ellos veo a lo sumo, en cada uno de ellos veo a lo sumo un elemento, entonces voy a tener una cantidad finita de elementos de E entre todos los entornos cuando haga esa unión. Pero E era infinito. Así que no hay forma de que esta unión de entornos que una unión de entornos finitas elegida de acá cubra a todo E. Reitero por qué. Porque cada entorno contiene a lo sumo un punto de E. Si yo tomo una cantidad finita de entornos, voy a tener a lo sumo una cantidad finita de puntos de E. Y nunca una cantidad infinita, que es lo que necesitaría porque E tiene infinitos puntos. Y si no cubre a E, menos va a cubrir a K, porque E era un subconjunto de K. Así que, ¿qué hemos logrado? Ver que hay un cubrimiento por abiertos para K que no tiene subcubrimiento finito por la equivalencia con los conjuntos compactos, que ya sabemos que los compactos del plano son aquellos, o sea, los cerrados y acotados son exactamente aquellos para los cuales cualquier cubrimiento por abiertos posee subcubrimiento finito. Vemos que eso no se cumple aquí para K. Entonces K no es compacto y efectivamente hemos llegado a la negación del antecedente en la dirección de izquierda a derecha de la implicación. Vamos con la otra dirección. Para la otra dirección, ¿cuál es nuestra hipótesis? Que todo subconjunto infinito de K posee un punto de acumulación en K, es decir, para todo subconjunto de K, si el subconjunto es infinito, entonces hay al menos un punto de acumulación de E que está en K. O sea, esta intersección es no vacía. Vamos a mostrar que bajo esta hipótesis, el conjunto K sí o sí tiene que ser cerrado y acotado y por lo tanto compacto. Y lo vamos a hacer en cada uno de esos casos por el absurdo. Supondremos que K no fuese cerrado y a ver si eso nos lleva a una contradicción. Más vale que hagamos bien los deberes acá, ¿no? O sea, que no metamos la pata acá, que no lo vamos a hacer. Si K no fuese cerrado, ¿qué quiere decir que un conjunto no sea cerrado? Que hay un punto de acumulación del conjunto que no está en el conjunto. O sea, existe Z en K' menos K. ¿Y qué quiere decir eso? Que para todo n mayor o igual que 1, yo pienso en los entornos de la forma 1 sobre n alrededor de ese Z. Por ser punto de acumulación de K, Z y no estar en K, bueno, más vale que Z no está en K, pero cualquiera de sus entornos, en particular los de la forma 1 sobre n, poseen en el entorno reducido un punto del conjunto K. O sea, existe algún, fijado el n, existe un elemento en K que no es el propio Z, centro del entorno, tal que el módulo de Zn menos Z es menor que 1 sobre n, es decir, Zn está en el entorno reducido directamente de radio 1 sobre n alrededor de Z. Definición de punto de acumulación. Cualquiera de sus entornos posee un punto, entonces tomo el entorno de radio 1 sobre 1, o sea, n igual a 1, y encuentro algún elemento que satisfará esto, que está en este conjunto, y le llamo Z1. Para n igual a 2, pienso en el entorno de radio 1 medio alrededor de Z, en el reducido, también tiene un elemento de K, y le llamaré Z2 y así sucesivamente. Entonces me consigo de esta manera para cada n un Zn que cumple esta condición. Y juntemos a todos esos Zn en un conjunto que llamemos E. O sea, E va a ser la familia de todos los Zn que he construido ahí, así conforme n es mayor o igual que 1. Bueno, ese es un subconjunto de K.
porque cada Zn está en K y ni siquiera es Z, así que... Y hay una cosa interesante, que SE tiene un solo punto de acumulación y ese es el Z justito. ¿Cómo lo sabemos a esto? Por un lado, obviamente, fíjense, a este Z cualquier entorno reducido posee un punto de E. Así que basta tomar n suficientemente grande y ver el correspondiente Zn. Es decir, si tomo un R mayor que 0, elijo n mayor que 1 sobre R, pienso en el Zn correspondiente a Sn, y esta distancia por construcción de E menor que 1 sobre n. Por lo tanto está en el entorno, que es menor que R, o sea, ese Zn está en el entorno reducido, obviamente, de radio R alrededor de Z. Y entonces esa intersección es no vacía y por lo tanto se cumple la definición de que Z es uno de los puntos de acumulación de E. Cualquiera de los entornos de Z contiene un punto de E al menos. ¿Y cómo hacemos para ver que es el único? Y bueno, tomemos un complejo que no sea el Z y veamos que no puede ser punto de acumulación. Y eso es bastante fácil porque si W no es Z, puedo pensar en la distancia entre W y Z, que va a ser mayor que 0, al dividir por 2 va a ser mayor que 0, entonces defino R como la distancia entre W y Z dividido por 2, que va a ser un número mayor que 0. Y elijo ahora un N, cualquier N natural, tal que 1 sobre N sea menor que R, o sea, R puede ser todo lo chiquito que uno quiera, pero siempre es positivo, por lo tanto hay un N suficientemente grande cuyo recíproco se cuela por debajo del R. Cualquiera que sea el subíndice n que yo tome mayor o igual que Sn, ¿qué va a pasar con la distancia entre W y Zn? Bueno, si ustedes están imaginando, ya los Zn para n grande están muy cerquita del Z y por lo tanto, como el Z está entre comillas lejos de W, ya están lejos los Zn de W. Entonces, lo hagamos aplicando las propiedades de desigualdades triangulares y demás. El módulo de W menos Zn, fíjense que sumo y resto Z, asocio y aplico la desigualdad triangular en relación a la diferencia. Me queda W menos Z menos Z menos Zn. Entonces aplico la desigualdad y me queda el módulo de W menos Zn es mayor o igual que el módulo de W menos Z menos el módulo de Z menos Zn. Esto es 2R y esto es menor que 1 sobre n porque Zn está a distancia de Z menor que 1 sobre n. Y como n chiquita era mayor o igual que n grande, esto es más grande que 2R, que es lo mismo, menos 1 sobre n. No se olviden del signo menos. Así que, o sea, acá resto una cantidad más chiquita que acá a 2R. Y esto, como 1 sobre n es menor que R, esto sería más grande que 2R menos R, o sea, directamente que R. Entonces, ¿qué he visto? Que el entorno de radio R alrededor de W, a partir de n mayúscula en adelante, no hay nadie de E. Por lo tanto, ese entorno no contiene infinitos puntos. En el mejor de los casos contiene todos los puntos Z1 hasta Zn mayúscula, pero va a ser una cantidad finita. Y si no contiene infinitos puntos de ese entorno, por supuesto que el entorno reducido tampoco va a contener infinitos puntos de E. Y se acuerdan que para ser punto de acumulación, cualquier entorno tiene que contener infinitos puntos. Bueno, resulta que este W no lo cumple, por lo tanto, W no es punto de acumulación de E. O sea, la primera línea de esta parte que está más adentro de esta demostración dice Z es punto de acumulación. Y las tres líneas siguientes dicen
y es el único, porque cualquier complejo que no sea el Z no es punto de acumulación. Entonces tenemos demostrado esto. O sea, este conjunto E que hemos armado con este criterio tiene un solo punto de acumulación que es Z y que no está en el conjunto. Así que este conjunto E que hemos armado así está contenido en K porque los puntos han sido seleccionados de K. Tiene cardinalidad infinita. Recuerden que un conjunto para tener puntos de acumulación, y este E sí lo tiene, uno, pero alcanza para decir que tiene que ser un conjunto infinito. Recuerden que los conjuntos finitos no tienen puntos de acumulación, así que este que sí tiene un punto de acumulación tiene que ser un conjunto infinito. Y encima cumple que E' consiste únicamente en Z y Z no pertenece a K, por lo tanto E' intersección K es vacío. O sea, contradicción a la hipótesis. Todo esto que está en recuadro acá sería la cosa errónea a la que llegaríamos si es que supusiéramos que K no fuese cerrado. Por lo tanto, K es cerrado. O sea, cualquier conjunto que cumpla que cualquier subconjunto infinito tiene un punto de acumulación en el conjunto, tiene que ser un conjunto cerrado. Nos falta demostrar si K es acotado. Veamos, vuelvo a anotar acá la hipótesis, vamos con la segunda parte de la vuelta, la de que K es acotado. ¿Sí? La hipótesis es la misma que teníamos hace un rato, la he vuelto a anotar porque la vamos a necesitar. De nuevo vamos a aplicar el mismo esquema. Si K no fuese acotado, tendríamos que para cualquier número mayor o igual que 1, para cualquier n mayor o igual que 1, existe Zn en K tal que el módulo de Zn es mayor o igual que n. Porque si no hubiera, si fijado un n, no hubiera elementos del conjunto con módulo mayor que n, quiere decir que todo el conjunto K estaría contenido en el disco de radio n y entonces sería acotado. Pero la hipótesis es que no es acotado, ¿sí? No cabe en ningún entorno K. Entonces, a la familia de puntos que así me consigo para cada n, la junto en un conjunto que llamaré E. Que por supuesto, por la elección de cada Zn, va a ser un subconjunto de K. Sin embargo, ese conjunto E no tiene puntos de acumulación. ¿Por qué decimos esto? Porque cualquier complejo que yo tome, si quisiera verificar que es un punto de acumulación, tengo que ver que cualquiera de los entornos de este punto contiene infinitos puntos del conjunto y ya intuitivamente nos damos cuenta que los puntos del conjunto estos van alejándose cada vez más del origen. Pero bueno, hagamos la demostración formal. Tomo un número complejo cualquiera para ver si puede ser punto de acumulación. Tomo un entorno cualquiera alrededor de W y ese entorno alrededor de W es un conjunto acotado, por lo tanto cabe en algún entorno de radio suficientemente grande alrededor del cero, con radio que sea un número natural, solo por el hecho de ser acotado el entorno. Entonces, ese entorno, el entorno de radio n alrededor del cero contiene a lo sumo una cantidad finita de puntos de E, porque recuerden que para todo n mayor o igual, para todo n chiquita mayor o igual que n grande, ya el módulo de Zn es más grande que n, por lo tanto ya se salieron los Zn chiquita del entorno de radio n alrededor del cero. Y entonces, si este entorno no contiene una cantidad infinita de puntos de E, menos puede contener este entorno de W que estaba metido en este entorno. Por lo tanto, el W no es un punto de acumulación porque no cumple aquella propiedad de que un punto de acumulación, cualquier entorno contiene infinitos puntos del conjunto. Así que
que hemos llegado a construir un conjunto que claramente tiene que ser infinito, porque si fuera finito sería acotado, que es un subconjunto de K, y que si yo hago E' intersección K, bueno, es el vacío intersección K y me da vacío, de nuevo, contradiciendo la hipótesis. La hipótesis decía que cualquier subconjunto infinito de K tiene esta intersección es no vacía. Y bueno, acá llegamos a la negación de eso. Eso es si supusiera que K no es acotado. O sea que de nuevo está todo bien hecho salvo la suposición. Quiere decir que la suposición está mal porque nos lleva a una contradicción y entonces resulta que K tiene que ser acotado. Y bueno, como K es cerrado y acotado, por supuesto que es compacto, que es, digamos, la vuelta del teorema de caracterización. Queda una consecuencia interesante de ese teorema, y fácil y directa prácticamente, que es que todo subconjunto del plano que sea infinito y acotado tiene al menos un punto de acumulación. Obviamente ese punto de acumulación puede no pertenecer al conjunto, pero va a ser un número complejo. O sea, no hay... Se entiende lo que esto quiere decir. Si yo tomo un subconjunto infinito y acotado, el E', si yo tomo un conjunto E infinito y acotado, el E' es no vacío. ¿Cómo lo demostramos? Si yo tomo entonces un subconjunto E del plano que sea acotado y que sea infinito, que son mis dos hipótesis. Por supuesto que al ser acotado cabe en un disco y ese disco cabe en un rectángulo, así que existe un rectángulo relleno R tal que E, el conjunto, está contenido en R por el hecho de ser acotado. Y ese rectángulo es compacto, porque ya sabemos que los rectángulos son compactos. Y E, el conjunto desde el cual arrancamos, es un subconjunto infinito de ese compacto. Entonces aplicamos el teorema anterior y ese conjunto E es un subconjunto infinito de un compacto, por lo tanto E tiene un punto de acumulación en R. No importa dónde lo tenga, lo que nos interesa es que tiene un punto de acumulación y por lo tanto E' es no vacío, que es lo que dice el teorema de Weierstrass. Una última propiedad interesante a la que le vamos a sacar provecho más adelante tiene que ver con a qué distancia pueden encontrarse dos conjuntos. Vamos a tratar de precisar eso que acabo de decir. Supongamos que yo tengo dos conjuntos del plano, K y F, les llamemos, de cualquier calaña, no estoy poniéndole condiciones topológicas ni a K ni a F. Lo único que estoy poniendo entre ellos es que sean disjuntos, es decir, que tengan intersección vacía. Y ahora me pregunto, ¿la distancia entre puntos de uno y otro tiene una cota inferior positiva? Porque uno dice, bueno, si dos conjuntos son disjuntos, un elemento de acá y un elemento de acá están a distancia mayor que cero, pero hay una distancia, hay una cota inferior uniforme, positiva, epsilon, digamos, para las distancias entre puntos de acá y puntos de acá. O sea, concretamente, existe alguna cantidad positiva, no importa qué tan pequeño o tan grande sea, positiva, tal que cualquiera sea el elemento que yo tome en K y el elemento que yo tome en F, mido la distancia y esa distancia es mayor o igual que ese epsilon. Esto sería trivial si yo no pusiera epsilon mayor que 0, porque epsilon igual a 0 cumple, pero la idea es, ¿están acotadas uniformemente por debajo las distancias entre los puntos de dos conjuntos disjuntos a través de un número positivo estrictamente? Veamos un ejemplo. Voy a tomar como K el conjunto de los números sobre la recta real en el plano que van desde menos 1 hasta 0, sería el intervalo abierto, o sea, parte imaginaria 0 y parte real entre menos 1 y 0. Y F, algo parecido, pero los números en el intervalo abierto 0, 1.
Vemos la figura. Por supuesto que son dos intervalos abiertos que se tocan los codos justo en el 0, que es el extremo superior, el borde superior de K, que a la vez es el borde inferior de F, pero no pertenece ni a uno ni a otro. Bueno, por eso también los dos son conjuntos disjuntos, ¿no? Y ahora me pregunto si es posible acotar inferiormente con una cantidad positiva las distancias entre puntos de K y puntos de F. Y yo digo que no, porque para cualquier epsilon que yo me fije, tomo z igual a menos epsilon sobre 4. Bueno, pienso en un epsilon chico, no, tampoco muy grande, porque si fuera grande tomo cualquier pareja de puntos y ya se va a cumplir. Pero me interesa para epsilon chiquito, ¿no? Si yo tomo menos epsilon sobre 4, dado cualquier epsilon, pienso en el número menos epsilon sobre 4 que va a andar por acá, y más epsilon sobre 4 que va a andar por acá, van a ser puntos, uno va a ser z en K y otro va a ser W en F. ¿Y a qué distancia se encuentran? Por supuesto a epsilon sobre 2, que es menor que epsilon. O sea, no hay una cota inferior positiva para lo que pueda ser de distancia entre puntos de un conjunto y otro. Sin embargo, cuando los conjuntos K y F tienen esta propiedad, que sean uno de ellos compacto y el otro cerrado. Si fueran los dos compactos también se cumple, porque eso garantizaría que uno es compacto y otro cerrado, pero lo debilitemos hasta lo más que podamos. Con pedirle a K que sea compacto y a F que sea cerrado y que sean disjuntos, por supuesto, seguro que existe una cota inferior estrictamente positiva para las distancias entre los puntos de uno y otro conjunto. O sea, existe un epsilon mayor que 0, tal que cualquiera sea el z en K y el W en F, la distancia entre z y W es mayor o igual que epsilon. Y la demostración es bastante rápida, porque al ser de intersección vacía K y F, quiere decir que K está contenido en el complemento de F. Y como F es cerrado, F complemento es abierto. Por lo tanto, cada punto de K es un punto interior de F complemento, y en tal carácter, cada punto de K, cada Z de K admite un radio de entorno tal que el correspondiente entorno alrededor de ese Z de K, bueno, voy a pensar en el doble. O sea, el hecho de que Z esté en K y K sea subconjunto de un abierto, dice, este Z hay un entorno contenido en F complemento. Ese entorno tendrá un radio, digamos, R mayúscula. A ese R mayúscula lo divido entre 2 y eso me da el R sub Z. O como quieran, al R mayúscula lo reemplazo por 2R sub Z. O sea, le llamo R sub Z a la mitad del radio que me garantiza el hecho de que Z sea un punto interior de F complemento. Entonces ahora voy a pensar en la familia de todos los entornos con radio R sub Z, o sea, más chiquitos todavía. Por supuesto que es un cubrimiento por abiertos para acá, porque tengo para cada Z en K tengo su propio entorno, por lo menos está allí cada Z en K, así que cada Z en K pertenece a por lo menos su propio entorno, entonces está en la unión de todos ellos y por lo tanto todos estos son abiertos, así que esta familia de entornos que construyo así es un cubrimiento por abiertos para K que es compacto. Y por lo tanto hay una subfamilia finita de esta familia, le llamaré a los centros ZJ con J desde 1 hasta N, y a los radios RJ, R1 hasta Rn. ¿Sí? Son una colección finita de estas bolas que cubren unidas acá. Este es el subcubrimiento, un subcubrimiento por abiertos para acá de esta familia. Y fíjense que
tenemos el hecho de que para cada z, el entorno de radio 2RZ alrededor de z está contenido en F complemento, por lo tanto no toca a F. Eso va a pasar también, obviamente, esta subcolección de discos de esta familia, más vale que cumple todas las condiciones, porque esta condición se cumple para todos estos, en particular para cualquier subfamilia. Así que tenemos esto, por lo tanto, esto quiere decir que para cualquier punto en F y para todo Z en el entorno de radio RJ alrededor de ZJ, o sea, para cualquiera de estos discos, tenemos que la distancia entre W y Z la voy a triangular también por el lado del mayor o igual, sumo y resto ZJ y agrupo así. O sea, acá tengo W, que estaba acá, menos ZJ, menos por menos más ZJ, así que los ZJ se van a cancelar y va a quedar menos Z, esto es igual a esto. Aplico la triangular, esto es mayor o igual que el módulo de esto menos el módulo de esto. Ahora, el módulo de esto, fíjense que como W no está, como W está en F, W no está en F complemento, por lo tanto W no puede estar en este entorno y por lo tanto la distancia al centro del entorno es mayor o igual que el radio del entorno, que es 2RJ. Menos este módulo de Z menos ZJ, si Z está en el entorno del radio RJ alrededor de ZJ, esta distancia, digamos el módulo este, es menor que RJ. Así que con la resta esta, toda esta cantidad queda mayor o igual que RJ. Entonces, de todos los RJ de esta familia finita, yo voy a elegir el más chiquito. De todos los radios de entorno que hay, de los entornos que hay acá, que es una cantidad finita, voy a elegir el más chiquito, que por supuesto, como son todos positivos, esto va a ser estrictamente positivo. Y ahora, si yo tomo cualquier elemento en F y cualquier elemento W en F y cualquier elemento Z en K, por supuesto que este Z al estar en K, recuerden que K está contenido en esta unión finita, así que Z tiene que ser uno de los elementos, tiene que ser elemento de alguno de los entornos de acá, o sea, existe un M entre 1 y N, tal que Z pertenece al respectivo entorno B sub R sub M de ZM. Y por lo tanto, por lo que hemos dicho hace un rato, por esto, la distancia entre W y Z es mayor o igual que Rm. ¿Sí? O sea, esta propiedad que recién la hemos usado, la hemos demostrado para cualquiera de los discos y cualquier punto fuera de F, la aplicamos sin más ni más a este caso y me dice que la distancia entre W y Z es mayor o igual que Rm, pero Rm es mayor o igual que epsilon. Y por lo tanto he llegado a construir el epsilon tal que para cualquier W en F y Z en K, la distancia entre W y Z es mayor o igual que epsilon. Es decir, no se puede producir esta condición que veíamos en el ejemplo de hace un rato, ¿no? De esta cercanía que la permiten los abiertos, los compactos no la permiten. Y bueno, así terminamos nuestro estudio de esta familia tan especial de conjuntos que es la clase de los conjuntos compactos, que como les dije varias oportunidades, juegan un rol preponderante a la hora de estudiar propiedades en varias partes posteriores de nuestro curso. La vamos a estar usando a estas propiedades. Al principio podría parecer un poquito árida la idea de los cubrimientos y otras cuestiones, pero créanme que vale la pena considerarlas especialmente esta familia, porque nos va a facilitar mucho nuestro estudio posterior. Nos estamos viendo, hasta luego.